Bien, continuamos nuestra conversación con este tema tan interesante sobre calidad educativa. Nos venía diciendo, licenciado, la problemática de la relación, repetir los cursos y no aprender. Realmente, explíquenos eso. Mira, hay estudios que se han hecho en América Latina donde pone de relieve, y aquí lo hemos hecho, que cuando un niño repite, no aprende más, aprende menos. Es decir, no es una garantía, poner a repetir a un niño no es una garantía de que lo vamos a ayudar a que aprenda más, porque sucede lo contrario. Esa es la evidencia que nosotros hemos tenido. Incluso la UNESCO hizo un estudio en América Latina donde dice que los millones que cuesta la repetición en América Latina son muchos millones que se invierten, porque ponte a pensar que tú tengas... en América Latina el nivel es más alto. Y en los países tercermundistas, lógicamente. Sí, no, pero el tema es complicado en todas partes. Por eso hay países, por ejemplo, donde la no repetición es hasta sexto grado, o sea, no se repite, el muchacho avanza. Ahora, ¿qué sucede? Hay una política que se llama la política de no repetición en los 2 primeros grados de primaria. En los años 80, cuando comenzamos a trabajar con todas las estadísticas del Ministerio de Educación, ¿qué nosotros evidenciamos? Que ya en el primer grado de primaria el porcentaje de niños que abandonaba era muy alto, o sea que no llegaba al segundo, y la mayoría era por repetición. O sea, repetía, no volvía. La repetición le provocaba la deserción. Provocaba la deserción. En estos casos motivada por los padres que decían, tú ten esto, vamos para afuera. Exacto, puede ser, como puede ser, vaya usted a saber qué otra explicación pudiera tú encontrar sobre ese tema. Generalmente mucho tiene que ver con la... Qué triste. Es muy triste. Apenas un niño de 5 años que decida no seguir su educación por repetir un simple primero. Bueno, así mismo es. ¿Y qué sucede? Que se acumulaba un porcentaje muy alto entre primero y segundo grado. Se llegó a la idea de tener una política que era que no se admite la repetición ni en primero, de primero a segundo, ni segundo a tercero. Solamente... O sea que pasa lo que pasa, el niño se mueve. Se mueve, lógico. La política no es solamente el pase automático, como decían, sino que el maestro tiene que asegurar que el niño aprenda. Por eso, en la política se planteaba que el maestro tenía que seguir con el mismo grupo. O sea, comenzó con el grupo en primero, sigue con el grupo en segundo, sigue con el grupo en tercero, hasta cuarto. Eso medianamente, yo creo que ahí el problema estuvo en que fue una política muy bien pensada, pero no muy bien acompañada. ¿Y qué sucede? Que todavía hoy día, cuando tú vas a las estadísticas del Ministerio de Educación, tú tienes un porcentaje relativamente alto de niños que repiten en primero y repiten en segundo. Y cuando tú haces el proceso, digamos, de acumulación por vía de repetición, te vas a encontrar con el dato siguiente. Para que tengas una idea, si tú coges 1000 niños que entran primero de primaria, y te vas 12 años, tú haces así 12 años al cuarto año de secundaria, ya cuando termina la secundaria, de los 1000 terminan en 12 años 497. O sea que el 50% prácticamente sale. Por lo menos no ha terminado todavía. No terminado. Ahora, de los 497, ponle 500 si tú quieres, para redondear. De los 500 van a pruebas nacionales. ¿Cuánto aprueban pruebas nacionales en el año 12? El 60%. Entonces, ya tú sabes que de los que llegaron a terminar, solo el 60%. Si son 500, 300. De esos que quedan, de los 200 que quedan, en el año 13, solo aprueba el 18%. Wow. En el año 14, de los que quedan en el año 13, en el año 14 aprueba el 8%. Y en el año 15 no aprueba el 1%. O sea, significa lo que usted dijo ahorita, que se va deteriorando incluso el nivel de aprendizaje. Exacto, la pérdida, y eso es lo que llamamos en educación el nivel de eficiencia. El nivel de eficiencia interna en educación es un tema muy complicado. Porque al final de cuentas, cuando un muchacho pobre, a lo mejor en una familia que no valora la educación, y que además el niño no encuentra en la escuela motivación para seguir, porque lo que le están enseñando él como que no le sirve para nada. No, y ve otro estilo de vida a su alrededor que quizá le llama más la atención, lamentablemente. Exactamente. Y entonces se termina por abandonar la escuela. Una pregunta, licenciado.
hablamos al principio de que hay una ley de educación que se aprobó con recursos que entendemos que quizás en muchos años más va a requerir más, pero que son recursos adecuados en términos de partida presupuestaria. ¿A qué se debe, y le pregunto, a qué se debe que todavía la evaluación que se hace en nuestro país en materia educativa, en la calidad educativa a nivel internacional, nos siguen colocando a niveles muy bajos? Por un lado, por lo menos lo que he oído últimamente, y si lógicamente si hay una información contraria, me encantaría oírla de su parte para nuestro público televidente. Y segundo, ¿cuándo entiende usted que podemos pensar en nuestro país que vamos a tener una educación pública donde nuestros niños van a recibir una educación al nivel del quintil 5, como usted dice, que reciben los que van a los colegios privados? Mira, tu pregunta es una pregunta que tiene sus complejidades, por supuesto. Yo te puedo decir a ti, todavía, los resultados de nuestros estudiantes en las evaluaciones internacionales son bajos. Generalmente los más bajos, generalmente. Con ligeras diferencias. Por ejemplo, en la prueba, casi tal caso también en ciencias, en la prueba de comprensión lectora de PISA, tuvimos mejores resultados que varios países, que unos 4 países. Bueno, y esas son cosas que uno dice que bien, pero uno puede decir, en sentido general, nuestros resultados son bajos. Yo no creo que vayan a cambiar mucho por ahora, no creo. Porque yo no creo que el problema sea solamente al yo decir, tengo dinero. Y qué bueno que tenemos el dinero. Pero yo quiero que tengamos conciencia que la deuda en materia educativa que se generó incluso con la crisis de los años 80 es tan profunda que la recuperación va a tomar un tiempo todavía. ¿Qué quiero decir con eso? Hay que recordar que, por ejemplo, en el año 95, el porcentaje del Producto Interno Bruto dedicado a educación no llegó al 1%. No llegó al 1%. Hay que recordar que en los años 80 el salario que tenía un maestro era tan bajo que la mayoría de los maestros, los mejores maestros, se fueron del sistema educativo. Se emigraron al sector turismo y algunos se fueron del país. ¿Qué sucede? Que hoy día uno puede decir, que el salario de un maestro es relativamente competitivo. Aparte de las tandas. De hecho, cuando uno compara los salarios promedio de otros profesionales, en el sector, incluso en el sector privado, uno puede decir, bueno, un maestro no tiene un salario tan bajo, tiene un salario relativamente bueno y lógicamente un salario de ese tipo no es lo mismo, qué sé yo, no es lo mismo 50,000 pesos en la capital que 50,000 pesos en Pedernales. Indiscutiblemente. 50,000 en Pedernales son 100,000 de la capital. Eso es claro. Entonces, yo creo que hay un tema importante. Todavía nosotros vamos a tener que hacer un recorrido en tiempo para lograr mejores resultados. ¿Por qué? Porque ahora hay un programa intensivo de formación docente de alto nivel. Sí, pero yo siempre he dicho, ¿cuánto me toma a mí? Docente de alto nivel, cuando dice alto nivel, ¿se refiere a profesores de educación superior o a profesores de educación básica de mucho nivel? Maestros de educación básica. O sea, preparados. Por ejemplo, preparados. Tú tienes el Instituto Superior de Formación Docente Salomón Ureña, que se llama ISFODOSU, que es la universidad pedagógica que está bajo la dirección del Ministerio de Educación. Bueno, ese instituto, esa universidad, forma a los maestros 40 horas a la semana. O sea, el maestro tiene que pasarse 8 horas diarias en su formación. Un horario normal. Y al maestro, inclusive, dependiendo del sitio donde viva, se le paga un dinerito para que él no tenga que irse a trabajar. Y para que él no tenga la excusa de que vivo muy lejos. No, se le está pagando. Entonces, claro, para entrar a estudiar educación le pasan 2 pruebas. Una que se llama POMA y el PAA, que es una prueba internacional. Y si pasan esa prueba es que pueden entonces estudiar magisterio. Todavía tienen un resultado bajo, le dan un año, digamos, como el colegio universitario de la UAS, de nivelarlo, ¿no? Eso es una experiencia que todavía, digamos, tiene ya 4 años, ahora es que vamos a comenzar a tener los primeros egresados de ese programa.
Todavía las universidades, la mayoría de ellas, comienzan poco a poco a asumir ese programa, esa nueva visión de la educación. Todavía hasta el año pasado teníamos universidades que formaban a los maestros los sábados, y tú me podrás decir, bueno, podemos formar un profesional de la educación yendo solamente los sábados. Algunos me dicen que sí, yo digo que eso es casi imposible, porque para mí y para muchos de los que trabajamos en esto, la formación docente debe ser capaz de prefigurar al profesional que tú quieres. O sea, tiene que ser capaz de crear ese profesional, y eso toma tiempo. Por ejemplo, esos jóvenes que están en el Instituto de Formación Docente, Superior de Formación Docente, esos son jóvenes que están siendo sometidos a una serie de procesos interesantísimos. Están estudiando una lengua extranjera, están haciendo cantidad de cursos que tienen que ver con uso de las tecnologías, están sometidos a toda una serie de procesos de actualización cultural, de que tienen que leer una serie de textos. Pero mire, en esa parte, licenciado, lamentablemente, el tiempo se nos ha acabado en esta ocasión, pero yo le estoy comprometiendo a que hagamos otro espacio, porque se quedan muchas cosas interesantes, pero hemos dado unas pinceladas, yo creo, de mucha utilidad para nuestro público televidente en cuanto a lo que está haciendo el instituto que usted tiene honrosamente a dirigir, y sobre los retos que tenemos por delante en materia educativa. Sin duda, la pieza fundamental para el desarrollo de nuestro país y de cualquier país del mundo. Junto a la salud y la educación, son las dos piezas fundamentales que pueden garantizar el desarrollo de un país. De todas formas, le agradecemos este tiempo que usted ha sacado para compartir con nosotros en Sin Esquemas, y le reiteramos que en Sin Esquemas lo vamos a tener en una próxima ocasión, muy próximamente, para que nos diga de cómo han ido los resultados de esas evaluaciones que han venido en ellos. Por supuesto. Muchísimas gracias una vez más a nuestro público televidente, y como siempre, Sin Esquema trata de llevarle a través de nuestros invitados aspectos constructivos que les pueda servir en su vida cotidiana y en todo lo que de una forma u otra pueda ayudar al desarrollo de nuestro país.